presión arterial es un número, objetivamente es un número que lo medimos a través del manguito, ¿no? Y ya vamos a ver los valores que se toman en cuenta para decir que la presión esté bien o esté mal. Está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco, recuerden que es el volumen de sangre que se va a eyectar en un minuto, pues, ¿no? Generalmente tenemos 70 latidos por minuto. Normalmente un ser humano normal va a eyectar un promedio de 5 a 7 litros, ¿no? De sangre. Y eso está determinado por la volemia. Recuerden que si tienes una hemorragia activa, va a disminuir la volemia y por ende el gasto cardíaco va a disminuir, y eso disminuiría tu presión arterial. Un paciente que tenga, por ejemplo, un aumento de sodio en sangre, el sodio va a generar una absorción de agua para tratar de equilibrar las presiones, y eso genera un aumento del gasto cardíaco, y a lo contrario de una hemorragia generaría una hipertensión. ¿Sí? Cualquier situación patológica que genere una hipernatremia generará indirectamente una hipertensión. Consumo alto de sodio, en el futuro podría tener hipertensión. Mineralocorticoides, recuerden que la aldosterona genera excreción de potasio y reabsorción de sodio y agua, por ende indirectamente puede generar hipertensión. Y el péptido natriurético que está acá en la aurícula, cuando siente que hay un aumento de la presión en ella, va a generar diuresis, y al generar diuresis disminuye el gasto cardíaco y mejora la presión, disminuye la presión arterial, ¿ya? Estoy corriendo, por ejemplo, estoy haciendo maratón, mi frecuencia cardíaca va a aumentar para suplir, ¿no?, los gastos metabólicos de todos los órganos, y por ende podría eso mantener mi gasto cardíaco bien. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión, ¿ya? Resistencia. La resistencia vascular periférica es un autorregulador importante. Generalmente la resistencia vascular periférica se encuentra en las arteriolas, que se van a dilatar o se van a producir vasoconstricción dependiendo de las necesidades fisiológicas, pero también en estados patológicos. Hay factores que van a actuar sobre este endotelio, ¿sí?, arteriolar. Tienes factores constrictores y factores dilatadores. Si es que, por ejemplo, tienes un shock séptico, por ejemplo, ¿no?, donde va a haber una vasodilatación generalizada que va a generar hipotensión y después hasta un shock cardiogénico, tienen factores humorales, ¿no? Las prostaglandinas van a producir vasodilatación, pero por el otro lado tienen sustancias vasoconstrictoras que al aumentar la resistencia de llegada de sangre hacia un órgano definitivo, el cuerpo va a tender a subir la presión para que haya más flujo a través de esa arteriola que se ha cerrado. Ejemplos: angiotensina 2, catecolaminas, tomoxanos, leucotrienos, endotelinas, son vasoconstrictores, ¿sí? Y no solamente tenemos factores humorales, o sea, enzimas, hormonas que actúan en este nivel, sino sustancias del sistema simpático, ¿sí? Tenemos los alfa y los beta adrenérgicos. Los alfa adrenérgicos van a generar una vasoconstricción, ¿no? La adrenalina o la noradrenalina sobre los vasos van a producir vasoconstricción. Y los beta adrenérgicos, por el contrario, una vez que pasó ese evento que te produjo una vasoconstricción por el motivo que fuera, para mejorar el retorno hacia el corazón, van a tener que luego posteriormente ya actuar los beta adrenérgicos. Acá tienes una imagen, ¿no?, donde vemos cómo es que el flujo de sangre llega, pues, ¿no?, a través de la arteriola aferente, arteriola, y estas arteriolas tienden a mantener el flujo de sangre constante en el riñón, ¿no?, a este nivel de acá, porque esta es la arteria renal que luego se va a subdividir en interlobulares, ¿no?, en
Las arcuatas finalmente terminan en las arteriolitas que van a llegar hacia tu nefrona, y estas van a tener una modulación a través de este nervio, ¿sí? Por ejemplo en el sistema simpático, y van a actuar sobre las células juxtaglomerulares, que son las que informan, ¿no?, de esta necesidad de vasoconstricción, por ejemplo en la hipertensión arterial, dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Acá tienes mecanismos, ¿no?, de tipo humorales para el aumento también de la presión arterial a través de la producción de angiotensina. Recuerda que la renina se produce en el riñón, ¿no?, y esta renina es la que va a ser formada en las células juxtaglomerulares del riñón y van a producir angiotensinógeno hacia angiotensina 1. Esta va a viajar hacia el pulmón y a través de la ECA van a producir la angiotensina 2. Un vasoconstrictor a nivel de las arteriolas. Si esto se produce con constancia, vas a ser hipertenso. Y en la corteza suprarrenal van a activar la formación de aldosterona para la retención de sodio y agua, lo cual va a aumentar el volumen intravascular y por ende la presión arterial. Esto es un buen mecanismo de compensación ante una baja de la presión, ¿no? Es un compensador tardío, ¿sí? Porque el agudo es el sistema simpático, por ejemplo. El problema es que esta compensación de manera crónica va a traer efectos deleterios sobre la función renal, cardiovascular y cerebral en los pacientes con presión alta. Acá tenemos que ante una disminución de la presión arterial, ¿qué pasa? Lo normal es que hagamos vasoconstricción y aumento del volumen circulante. ¿Y eso cómo hace tu cuerpo? A través de la retención de sodio y agua. Te da una diarrea aguda, 20 deposiciones por día, pérdida de volumen, hipotensión, disminución del gasto cardíaco. Ya vimos, PA es igual a GC por RBP. Otra causa, un traumatismo en la vena, en el vaso, en la femoral, por ejemplo. Pérdida de sangre, bulimia. ¿Qué hace tu cuerpo en ese momento? Aumenta el volumen a través de la retención de sodio y agua. Y va a producir vasoconstricción gracias a la angiotensina 2. Que fue estimulada desde una vía simpática a través de recuerden que los varoreceptores están en el callado aórtico y ellos van a censar la disminución del volumen efectivo y van a avisar a través del nervio vago, ¿no?, hacia el bulbo raquídeo que hay una disminución de la presión arterial, y a través de su centro vasomotor va a haber una actividad simpática con vasoconstricción, pero además esto también va a desencadenar la liberación de renina a nivel del riñón. Mira, ahí tienes dos mecanismos, el simpático y la renina, ¿ya? Y así no te vas a morir inmediatamente estés con una deshidratación o una hemorragia activa, pues va a haber una compensación para que llegues hasta el hospital. Dependiendo de los métodos de la selección y definición, en cerca del 80 al 95% de los pacientes hipertensos se diagnostica hipertensión esencial. ¿Qué significa? Que la mayoría de pacientes no hay una causa, pues no se sabe, es esencial, es así primaria, ¿no? Esa es la hipertensión de casi la mayoría de todas las personas, ya que un pequeño porcentaje tienen una causa identificable, ¿sí? Y le puedes decir, bueno, señor, usted es hipertenso porque tiene este problema médico. En el resto, no sabemos. Ahí el libro del Robin nos dice, del 90 al 95% es esencial, también llamada primaria. Secundaria, bueno, si hay una causa que se encuentra, pacientes con glomerulonefritis aguda, pacientes con polikistosis renal, vasculitis renal. Endocrina, por ejemplo, un paciente con Cushing retiene sodio y agua, ¿sí? Va a ser hipertenso. El aldosteronismo primario también, tú resuelves el Cushing, resuelves el aldosteronismo, la presión tiene que volver a sus estados normales, ¿ya? Pacientes que usan glucocorticoides por estimulación de la corteza suprarrenal también son hipertensos
simpáticos miméticos también. Un tumor en la médula suprarrenal, freocromocitomas van con presiones bastante elevadas. Acromegalias, el hipertiroidismo en el contexto de una complicación severa que es la tirotoxicosis, ¿ya? Inducida por el embarazo, por el aumento del volumen intravascular, la retención de agua y así otras causas. Ahí vemos las causas de hipertensión secundaria, pueden ser problemas anatómicos del riñón, infecciones autoinmunitarias, glomerulonefritis, vasculares, neurogénicas, pues los pacientes que hacen hipertensión intracraneana hacen hipertensión arterial, con bradicardia incluso. Y problemas endocrinos, ya dijimos, acromegalia, Cushing, feocromocitoma, etc. Factores patogénicos, ahora de la primaria, ¿qué podría estar causando todo esto? Alto consumo de sodio, resistencia a la insulina, activación crónica, que nos explica pues, ¿no?, esa remodelación vascular en los pacientes hipertensos, problemas en los transportadores de sodio y calcio, donde el sodio se ve aumentado y el calcio también por citovasoconstricción, y principalmente la alteración del endotelio, que es la lesión primaria que va a iniciar la hipertensión arterial. Entonces la fisiopatología nos dice que hay una disfunción en el endotelio, la capa más interna en el lumen del vaso. Allí hay una disfunción de ese endotelio, de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Además también va a haber, y esto va a conducir a un desequilibrio, van a haber más sustancias vasoconstrictoras que vasodilatadoras. ¿Cuáles son las vasoconstrictoras? La endotelina 1, la angiotensina 2, la interleukina 1, ¿sí? ¿Quiénes son los vasodilatadores que van a estar en detrimento? El óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto va a conllevar en etapas ya crónicas a alteraciones ya no de la función, o sea, del desequilibrio de sustancias, sino que ya se va a alterar incluso la estructura del vaso, produciéndole rigidez, hipertrofia de la capa media, ¿sí?, capa media, con rarefacción de pequeño vaso por pérdida de la densidad arterial. Ahí vean ustedes, ¿no?, los estados basales. Esto es una célula endotelial, ¿sí? En la célula endotelial, en un estado activo, hay un aumento de la expresión de procoagulantes, moléculas de adhesión, factores proinflamatorios, expresión de quimiosinas, citoquinas y factores de crecimiento que van a producir pues una alteración de la estructura arteriolar, ¿no? Hay hipertrofia, ¿no? Hay segregación de factores vasoconstrictores que van a conllevar pues a un flujo turbulento. También van a predisponer a hipertensión, hipoxia de los tejidos que van a estar irrigados por ellos. Vean ustedes, acá tenemos un vaso que va a sufrir, ¿no?, de este desbalance que al comienzo esta es la capa endotelial, vean, y por alguna razón hay un desequilibrio de los factores vasoconstrictores a su favor, genera que se rompa pues ese vaso, y posteriormente va de la lesión o disfunción endotelial, hay ingreso pues de el HDL circulante, del LDL circulante, hay también ingreso de macrófagos, hay proliferación de la capa de células musculares de la arteria con una hipertrofia, ¿no?, debido a factores de crecimiento, inflamación, generación y llamado de linfocitos T, reclutamiento y migración de células musculares, lípidos, células necróticas, que posteriormente ya van a formar placas también ateromatosas en el contexto de un hipertenso, ¿ya? Entonces ahí vean ustedes los factores de disfunción endotelial que se ven involucrados en la hipertensión. Hay una disminución del óxido nítrico, hay un aumento de la angiotensina 2, de agentes proinflamatorios, que esto va a generar ¿qué cosa? Remodelación. Puede haber vasoconstricción, inflamación debido al llamado de estas enzimas. Posteriormente puede haber trombosis de un vaso arterial, se llena ahí de plaquetas.
que puede cerrar por completo la luz o parcialmente. Imagínate un vaso coronario, imagínate un vaso renal, un vaso cerebral, y también ruptura de placas generando embolias. Vean cómo la presión arterial aumentada daña el endotelio, que es la capa del endotelio, ¿sí? La endotelina 1 además produce hipertrofia del músculo del vaso, de la capa media, de la túnica media, ¿sí? La angiotensina 2 activa la síntesis del colágeno tipo 3, produciendo un remodelado vascular. Imaginemos que estamos en la arteria renal. La arteria renal sufre todos estos cambios y va a empezar a disminuir el flujo a nivel del riñón. Va a haber menos perfusión renal, que va a conllevar aumento de la presión, absorción de sodio y agua, hipertensión arterial. Aparece hipertrofia y aumento de rigidez de las grandes arterias, aumenta el grosor de la capa media, preservando el lumen preservado, hipertrofia excéntrica. Angiotensina 2, vean ustedes, la angiotensina 2 induce la contracción de la pared del endotelio vascular y permite que salga plasma a través de los espacios interendoteliales. Mientras que las arterias pequeñas existe hipertrofia de la capa media con reducción de la luz del vaso. En una aorta va a haber hipertrofia excéntrica. En una arteriola, que son las que controlan la presión arterial en el cuerpo humano, porque son ellas las que definen si eres hipertenso o no, al contrario, una hipertrofia concéntrica hacia la luz del vaso. Por eso es que disminuye el flujo de perfusión, ¿ya? Entonces vean cómo la L-arginina, que es un aminoácido, a través de él se produce el óxido nítrico en las células del endotelio y ayudan a la relajación del músculo liso que tú no controlas, por eso se llama músculo liso del vaso sanguíneo, ¿sí? Y por ejemplo, si estás comiendo y necesitas mayor irrigación en el estómago, en ese momento el óxido nítrico hará su papel de función, termina y luego la endotelina tiene que producir otra vez. Disminución del aporte al estómago, ¿no? Si no, todo el día estarías pues con hipoperfusión cerebral, ¿no? Entonces, esto es el balance que hay entre las de vasodilatación. Acá vean cómo la endotelina del tromboxano 2 tiene sus receptores también en la célula endotelial, y con la producción de calcio, ¿sí? Hay una exocitosis del calcio dentro de las vacuolas, van a producir la contracción en el músculo liso, ¿ya? Muy bien, entonces el principal factor responsable es la disfunción del endotelio y esto activa de manera excesiva arginina, angiotensina, aldosterona. Etiología, factores de riesgo, que tu papá, tu mamá hayan sido hipertensos, el propio envejecimiento de la arteria, ¿sí? Porque es bien raro que un paciente de 30 tenga hipertensión, pues no existe hipertensión esencial en un paciente de 30, a menos que sea una enfermedad secundaria. Etnicidad, ya sabemos que la raza negra tiene alta predisposición a la hipertensión, el obeso, hábitos nocivos como el tabaco, altas ingestas de sodio, ¿ya? Alcohol, estrés y sedentarismo. Muy bien, vean cómo esta hipertrofia concéntrica, ¿no? en las arteriolas que van a producir aumento de fibrosis, con el paso del tiempo, hipertensión crónica, vean cómo la aterosclerosis, ¿no? Imagínate que estás en una arteria o una arteriola renal, ¿no? Una arteriola renal. Todas las arteriolas del riñón están así. Entonces, uno de los lugares más afectados para la hipertensión, miren, esto es un corte, la A de una arteria intralobulillar del riñón. Me muestra engrosamiento irregular de la íntima. Y la B, arteriola, ya no, porque recuerden que antes de la arteriola está la intralobulillar, luego las arqueadas y así van terminando hasta arteriola renal. Y ya más profundamente en el riñón, miren esta aterosclerosis hialina, ¿no? En el acá, y esta es la luz, ¿no? Un poquito de luz nada más queda, ¿sí? Entonces vean, eso es a la observación de un glomérulo renal.
¿Qué va a pasar entonces si hay esta ateroesclerosis de las arterias pequeñas y además ateroesclerosis hialina de las arteriolas más pequeñas? Disminuye el filtrado glomerular, puede incluso haber hasta isquemia de las nefronas y esto va a generar que el cuerpo diga, bueno, no está llegando mucha filtración, voy a aumentar la retención de sodio para aumentar la volemia y esto de aquí va a desencadenar pues retención de sodio y agua y esto va a ser censado por los péptidos natriuréticos del corazón que están ubicados en la aurícula, ¿ya? Y ellos van a tender a tratar de disminuir esa retención, ¿no? Como un mecanismo compensatorio a esto. Entonces, ¿quiénes van a participar ahí? Humorales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir efectos vasoconstrictores y expansión de volumen a través de la producción de renina, ¿sí? Pero también este sistema contribuye a la disfunción del endotelio porque va a inducir, ¿no?, estrés oxidativo, secreción de endotelina 1 y disminución de óxido nítrico. Vean ustedes acá, disminuye la presión arterial, el riñón lo sensa y va a, bueno, en realidad quien lo sensa es la aorta, ¿no?, a través de los varoreceptores, y luego el sistema simpático desde el bulbo raquídeo le dice al riñón que retenga agua a través de la producción de renina en las células justaglomerulares. Se produce el angiotensinógeno del hígado a angiotensina 1, luego la ECA lo convierte en 1A, de angiotensina 1 a angiotensina 2, los cuales van a tener efecto en dos lugares, en la glándula suprarrenal y en los vasos sanguíneos. Acá tienen su receptor y acá también tienen su receptor y producen aldosterona, retención de sodio y agua, y aquí vasoconstricción, pero en una compensación crónica va a producir arteriosclerosis y cambios de la estructura vascular. La aterosclerosis, hay dos tipos de aterosclerosis, la benigna y la maligna. La benigna, hay un incremento del grosor de la pared de la arteria, vean estos vasos sanguíneos, ¿no?, todos hipertrofiados, ¿ya? En las arterias más pequeñas y arteriolas, estas lesiones se denominan ateroesclerosis. Y si es que hay componente hialino, aterosclerosis hialina. Hialina, ¿por qué? Porque hay una cicatrización vidriosa del vaso sanguíneo. ¿Dónde podemos ver este tipo de lesiones? En las nefroesclerosis benignas. Y también hay las malignas, en donde ya hay lesión del órgano afectado, ¿sí? Ya se pueden ver estas compresiones muy altas, por encima de 160 con 110, ya por encima de eso. Va a haber constricción y dilatación segmentaria, es como un rosario, ¿no?, de las arterias de la retina. Incluso es tanta la presión en esos vasitos que la capa de las pequeñas arteriolas van a formar microaneurismas que están propensos a romperse y formar hemorragias retinianas, hemorragias focales y cicatrización. Vamos a encontrar exudado, ¿no?, del vaso hacia la retina, y eso obviamente produce ceguera, exudados duros, hemorragias por microaneurismas, manchas algodonosas. Eso es un ejemplo de hipertensión maligna, la constricción y dilatación segmentaria de las arterias de la retina, ¿ya? Tienen incluso grados, eso es lo que llamamos, hay retinopatía hipertensiva y hay nefropatía hipertensiva. Ya los oftalmólogos manejan sus grados, ¿no?, del grado 1 hasta el grado 4, donde la final ya es edema de papila, ¿no?, donde está saliendo ya el nervio óptico hacia el quiasma óptico. La aterosclerosis maligna va a producir vasos de resistencia que al flujo, pues, por eso es que puede haber isquemia de esa zona, ¿no? Isquemia. ¿Qué más? Arterias musculares. En la hipertensión maligna, las arterias musculares pequeñas muestran dilatación segmentaria, va a haber necrosis. Una diferencia de la benigna con la maligna es esta, la necrosis fibrinoide, ¿ya?
se pierde la integridad endotelial. Por eso es que la hipertensión arterial crónica daña el riñón, daña la vista. Hacía muchos años los pacientes podían quedar ciegos por hipertensión y los hipertensos mal cuidados o maltratados van a ser insuficiencia renal. Y a la lesión aguda le sigue con rapidez la proliferación de músculo. Esto es un esquema ya, ¿no?, de las imágenes que hemos visto para que entiendas, con un incremento concéntrico en el número de capas del músculo liso. ¿Sí? El músculo liso, ya dijimos que hay una proliferación de la capa muscular, ¿no?, que da origen a un aspecto de piel de cebolla. Y ya en los que es que esto se produce en los riñones se llama hipertensión maligna, se llama nefroesclerosis maligna. Acá también para que vean cómo es que esta capa media, miren, incluso aparte de que hay una hipertrofia de esta capa, pueden incluso las células migrar, romper la lámina elástica interna. Esta es la lámina elástica interna. La rompen e ingresan pues a la zona del subendotelio y empiezan a proliferar también en esa zona, y también además, aparte de la hipertensión, producen placas de ateroma, ¿ya? Muy bien. Vean ustedes acá del libro de fisiopatología de la enfermedad, un esquema pequeño de la hipertensión: reactividad simpática aumentada, ya lo hemos mencionado, hay disfunción de membranas, también disfunción endotelial, aumento de las resistencias de las arteriolas, alteración del volumen, hay aumento de sodio y agua, y ya esto desencadena pues síntomas que podrían ser anginas de pecho, dolor de cabeza, acúfenos, o que le zumba el oído. Muy bien, llega un esquema, ¿no?, de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Vean cómo la actividad simpática desencadena vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular de las arteriolas, y esto por ende produce aumento de la presión arterial, que puede tener efectos sobre el cerebro, dando infartos, por ejemplo. No, la hipertensión arterial rompe las arterias del cerebro, generando hemorragias, porque la principal causa de ACV isquémico son la arteriosclerosis, pero la hipertensión genera muchas hemorragias intracerebrales. En el ojo, ceguera, exudados en la retina; en el corazón puede dar problemas cardiovasculares como hipertrofia, por ejemplo, del músculo cardíaco, ¿sí? Hipertrofia, porque se dice choque de punta por la hipertrofia ventricular. Además también produce aumento de la contractibilidad, ya que el sistema simpático tiene receptores beta-adrenérgicos en el músculo del corazón, y debido a que hay una actividad simpática donde siente que hay hipoperfusión de los órganos, aumenta, por ende, indirectamente quiere aumentar el gasto cardíaco, pero esto también aumenta la presión arterial, ¿ya? Y así vemos la fisiopatología. Acá tenemos la presión, la hipertensión, esta es de fisiopatología. Tenemos la hipertensión, va a retener sodio y agua y va a aumentar la postcarga, ¿sí? La postcarga. Y esta postcarga está por ejemplo, en la aorta va a terminar generando una disfunción sistólica. Si es que continúa, va a producir después una diastólica, porque en esta de acá va a haber una hipertrofia del músculo ventricular por la postcarga que da la aorta por la hipertensión. Hablando de vasos grandes, porque ya hablamos que los vasos pequeños dan problemas renales, cerebrales, y hablando ya de vasos grandes, sí van a aumentar la postcarga con disfunción sistólica, y los pacientes hipertensos pueden terminar en insuficiencia cardíaca. Y los daños arteriales, ya dijimos, generan aterosclerosis acelerada de vasos pequeños, coronarios, da infarto del corazón, vasos cerebrales, apoplejía, ya dije, puede dar infartos o hemorragias. La hipertensión genera generalmente ruptura del vaso por la presión tan alta, ¿no? Se rompen los microaneurismas de Charcot y Bouchard que están en los ganglios de la base y dan hemorragias cerebrales profundas, o también pueden ser
que produzcan apoplejías isquémicas por producción de aterosclerosis, por ejemplo, de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Ahí se forman los ateromas porque la presión lesiona el endotelio, y si lesiona el endotelio, entonces genera aterosclerosis de la carótida, y cuando el flujo turbulento pasa por ahí, desprende las placas de ateroma hacia el cerebro. En la aorta puede generar la hipertensión, aneurismas de aorta, ¿sí? Y también la hipertensión genera disección de la capa media de la aorta, ¿sí? Muy bien. Acá también vean vasos cerebrales, paredes debilitadas. Acá va a ver la hemorragia cerebrales. Nefroesclerosis, ya dijimos, renal. Y en los vasos oftálmicos, retinopatía diabética. Todo esto como complicaciones producidas por la hipertensión arterial. En conclusión, la hipertensión causa daño en la retina, en el corazón, en el riñón, en el cerebro, y también produce claudicación intermitente. Imagínate que tengas ahí obliterado por ateromas ramas de la femoral. El paciente dice: doctora, yo cuando camino siento que se me adormecen mis piernas. ¿Será un problema de columna, una hernia de columna? ¿Serán varices, venas, varices? ¿O será una claudicación intermitente? Doctora, ya me han hecho mi ecografía y no tengo yo no tengo trombosis de las venas. Me han dicho que mis venas están excelentes. También me han hecho mi placa de columna, no tengo hernias, ya que la claudicación por hernias es una claudicación neurogénica. Y calma cuando el paciente deja de caminar. Esta sigue caminando, deja de caminar, igual se le sigue adormeciendo. Esa es la semiología que te hace hacer un diagnóstico diferencial de lo que tú le vas a pedir. Ah, señor, probablemente este paciente tenga una claudicación intermitente. Pídele una arteriografía arterial del miembro inferior. Muy bien. Bueno, eso es para que vean cómo es hipertrofia. Pues es una hipertrofia de tipo concéntrica, y esto es una hipertrofia normal, un corazón normal, ¿no? Pero esto lo vamos a ver después. Esto ya no. Bueno, esto para que vean cómo es que la hipertensión genera estos microneurismas en los ganglios de la base, que son causa de hemorragias cerebrales por hipertensión. Los microneurismas de Charcot y Bouchard, que poseen una necrosis fibrinoide o una aterosclerosis, ¿ya? Problemas de la visión. Con respecto a la presión, los valores normales depende de qué academia ustedes van a fijarse, sea de la American College of Cardiology o de la Asociación Europea de Cardiología, ¿no? Entonces, la presión normal para los americanos es normal, menos de 120/80, la alta es entre 120 y 130, el estadio 1 más de 130 y estadio 2 más de 140. Y si te vas a Europa y haces tu residencia allá o tu hospital seguía de esta guía, entonces ahí tienes, no hay grado 1 y grado 2, hay grado 1, 2, 3, y la hipertensión arterial sistólica aislada, que tiene un tipo de tratamiento especial donde solo la sistólica puede estar elevada, ¿no? Esto es memorístico, así que eso es para tu formación académica. Ahí están las causas secundarias, que ya las he mencionado. Y recuerda que la principal causa de hipertensión es la esencial, y que la secundaria son la causa más frecuente de secundaria son las enfermedades renales. Y si quieres hablar de una causa endocrina como causa secundaria de hipertensión, es el uso de anticonceptivos orales que retienen sodio y agua. Finalmente, tenemos ahora la insuficiencia cardíaca, creo que toco hoy día también. La insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues va a ser el último estadio de ciertas otras enfermedades como la hipertensión, la arteriopatía coronaria y la valvulopatía, porque recuerda que si un paciente tiene ateromas en las coronarias le va a dar infarto, hipoperfusión y por ende mecanismos compensatorios para mantener el gasto cardíaco de la hipertensión, aumenta la poscarga, y las insuficiencias, por ejemplo, aórticas, estenosis aórticas, van a dar, o mitrales, van a dar insuficiencias cardíacas que generalmente son mayormente del lado izquierdo. Muy bien. Actualmente se prefiere el término insuficiencia cardíaca sobre el término antiguo insuficiencia cardíaca congestiva, ya que no todos van a llegar congestionados. Ya se ha diagnosticado volúmenes de eyecciones insuficientes, pero el paciente aún todavía no tiene pues tos, disnea, ortognia, todas estas cosas, ¿no?
conceptos de la insuficiencia cardíaca según la College, que es parte de la Heart Association, y de esta de acá, ¿no? Síndrome clínico complejo que resulta de cualquier afección estructural o funcional del llenado del ventrículo. O sea, si el ventrículo no se llena la cantidad adecuada, o si el ventrículo no eyecta la cantidad, porque si llenas poco, eyectas poco. Puede ser que llenas bien tu ventrículo, pero no eyectas la cantidad suficiente, también eso es insuficiencia cardíaca, que va a terminar en disnea, fatiga y retención de líquidos por mecanismo compensatorio. La European Society of Cardiology dice que él enfatiza que son los pacientes con disnea, edema de tobillo y fatiga, y los signos de aumento de la presión venosa yugular, que son signos pues objetivables, ¿no? Causados por anomalías estructurales, funcionales o ambos, que produce un gasto cardíaco reducido o aumento de las presiones intracardíacas en reposo. Ven, ahí están los criterios mayores y menores que ya deben de conocer de un paciente con insuficiencia cardíaca. Cardiomegalia medido pues en los rayos X, crépitos en el examen clínico, tercer ruido por llenado abrupto, ¿no? del ventrículo, disnea paroxística nocturna, se echa y no puede dormir echado, siente que le falta el aire, tiene que dormir semisentado, 30 grados en adelante. Edema agudo, ingurgitación venosa yugular por dificultad de la desembocadura de la sangre venosa hacia la aurícula derecha, ¿no? Ya cuando hay compromiso derecho. Reflejo hepatoyugular cuando hay compromiso derecho. Aumento de la presión venosa. Criterios menores: disnea de esfuerzo, hinchazón de los miembros inferiores, edema, tos nocturna, ya que estos pueden verse en otras patologías, pues, ¿no? Derrame pleural, hepatomegalia y taquicardia. Y además también caquexia, ¿no? Los pacientes que no se tratan pueden llegar con un síndrome constitucional de pérdida de peso. Muy bien, gasto cardíaco insuficiente, hipoperfusión tisular, se activa el sistema simpático y crónicamente va a producir congestión. Hay dos síntomas, los anterógrados y los retrógrados. Anterógrados, es decir, que hay dificultad para la eyección de sangre. Bueno, estos pacientes hay acúmulo de la sangre de manera hacia los pulmones, ¿no? Por eso tienen tos, disnea, galope, que puede ser tercer o cuarto ruido, ortopnea y fatiga. Y retrógrado ya es cuando incluso ha congestionado hasta la vía derecha, ¿ya? Edema, hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Disnea, fatiga y causado por una alteración de la función, es decir, ya dijimos, por función o estructura. Si es función, es la contracción ventricular, y si es estructura cardíaca, que el paciente haya tenido pues un problema, un infarto, una valvulopatía, etcétera, donde el cuerpo no es capaz de bombear la sangre al organismo en la cantidad que lo necesita. Muy bien, la prevalencia es más frecuente en adultos varones, ¿ya? No se olviden que el volumen de eyección promedio es de 70 mililitros, ¿sí? 70 mililitros. Y si tú llevas ese valor a un porcentaje, la fracción de, normalmente el volumen final de la diástole, o sea, la cantidad de sangre que queda aquí, que se llena primero en la diástole final, es de 120. Ya con la eyección salen 70 y 50 se quedan en el ventrículo, siempre es así, 50 acá y 70 salen. Eso equivale al 60% del volumen que se ha eyectado. El volumen es el 60% del volumen de eyección. Muy bien. Fisiopatología. Entonces, el evento inicial es la caída del gasto cardíaco, ¿no? Situación de hipoxia tisular, porque va a haber hipoperfusión por disminución del gasto cardíaco, sea la causa que fuera. Lo que pone en marcha una respuesta humoral y, al igual que en las arterias, una remodelación estructural, en este caso ya no de los vasos, sino del corazón, con el objetivo de que se compense, ¿ya? Entonces aumenta el trabajo cardíaco, aumenta la tensión sobre la pared ventricular,
hay un estiramiento celular y esto va a condicionar ya sea a hipertrofia que va a cerrar la luz del ventrículo, o a una dilatación excesiva, y es tanta la dilatación que la contracción llega a ser inefectiva, y esto causa insuficiencia cardíaca, arritmias en el corazón. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Tenemos mecanismos compensadores para mantener al comienzo este problema de volumen de eyección, ¿sí? Va a haber vasoconstricción mediada por el sistema nervioso simpático, va a haber mecanismos que van a que cuando el paciente esté en reposo el paciente no dé síntomas al respecto, ¿sí? Pero ya cuando se aparecen los síntomas congestivos de disnea y otros, entonces probablemente eso ya se ha descompensado, ya no el paciente va a acudir pues o por emergencia o por consultorio. Vean ustedes, disfunción ventricular, ya dijimos, va a haber un bajo gasto, esto lo va a censar el riñón, y también los varoreceptores, y estos varoreceptores van a estimular el sistema nervioso simpático con alfa-adrenérgicos en los vasos sanguíneos y aumento de la frecuencia cardíaca en el corazón, ¿sí? Y esto va a hacer que aumente la poscarga porque aumenta la presión arterial. Y además que este bajo gasto a nivel del riñón va a estimular la formación de renina, angiotensina, aldosterona, reabsorción de sodio y agua, aumentando la precarga que llega a nivel del ventrículo, pero lamentablemente este sistema renina, angiotensina, aldosterona va a generar fibrosis y remodelado de los vasos, va a haber congestión pulmonar por aumento de agua y disnea, pues, ¿no? Vamos a ver, mecanismos compensatorios. Mecanismo de Frank-Starling, veamos. El mecanismo de Frank-Starling consiste en aumento de la fuerza de contracción del músculo ventricular al elongarse sus fibras. Mientras más se estira la fibra, ¿no?, más capacidad está acumulando de fuerza para poder eyectar los 70 mililitros que hemos dicho que hay de volumen de eyección, ¿sí? Entonces, esta contracción enérgica aumentada, la elongación de la fibra muscular, es un mecanismo compensatorio para no hacer insuficiencia cardíaca. Un corazón que ha sufrido una disminución de la contractibilidad, por ejemplo, se te ha infartado todo la región anterosectal del corazón, ¿no? La cantidad de sangre expulsada en cada sístole es menor que en condiciones normales. Y por ende, si tú no contraes de manera adecuada, esto se llama disfunción sistólica. Muy bien, esa es la disfunción sistólica. El aumento de la precarga en un corazón normal da lugar a grandes incrementos de volumen de eyección. La precarga, ya dijimos que la precarga, como vemos en esta imagen de acá, se va a ver sujeta gracias a la reabsorción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque el ventrículo no se contrae bien. Y como no se contrae bien porque tiene una disfunción de tipo sistólica en donde las fibras no se pueden elongar de manera adecuada porque hay una patología de fondo, entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a usar al riñón para retener sodio y agua y aumentar la llegada de sangre a la aurícula del ventrículo para seguir manteniendo los 70 mililitros de volumen de eyección, ¿ya? El aumento de la precarga en un corazón normal da lugar a grandes incrementos del volumen de eyección, eso es muy cierto, pero en el corazón insuficiente los aumentos son pocos, son discretos, ¿ya? Son discretos. Entonces miren cómo es que en un corazón el volumen sistólico aumenta bastante, ¿sí? En cambio en un corazón insuficiente, aun cuando el Frank-Starling cuando la precarga se quiere aumentar, no en el contexto de un paciente con insuficiencia y los mecanismos de Frank-Starling, es muy poco el volumen sistólico que va a mejorar, pero lo va a hacer igual el cuerpo. Esto activa, entonces como es insuficiente, se van a seguir reteniendo sodio y agua, sodio. ¿Por qué? Porque este mecanismo de Frank-Starling está elongándose y tratando de mantener el gasto cardíaco, y aunque no es suficiente, entonces el cuerpo va a tomar ayuda del riñón, ya del riñón. Entonces vean cómo el mecanismo de Frank-Starling va a producir una
disfunción de tipo sistólica, ¿no? Se va a producir en el contexto, perdón, de una disfunción sistólica donde el corazón no puede contraerse adecuadamente y en largo plazo se va a producir, va a estar llegando acá una precarga grande, ¿no? Si tenían que llegar 120, ahora llegan 200, por ejemplo. Y el agua que va acumulándose en la cavidad intraventricular cada vez es más. Y él se sigue estirando más, ese sigue estirando más. Y por ende va a producir una dilatación del ventrículo, un remodelado ventricular, pérdida de cardiomiocitos, un exceso de precarga, como ya les expliqué, la reflexión de retina, angiotensina, aldosterona, es decir, sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo es capaz de alojar, perdón, que el ventrículo izquierdo ya no es capaz de alojar, lo que conduce a una dilatación con una hipertrofia excéntrica, centrífuga, excéntrica. Esa es la disfunción sistólica. Para mantener un correcto gasto cardíaco a expensas de la aparición de síntomas objetivos, se está llenando de agua el cuerpo, lleno, retiene sodio y agua, aumenta la presión intravascular, se sale al pulmón, disnea porque todo tu pulmón está lleno de agua, con tal de que llegue una cantidad suficiente de agua al corazón, de volumen sanguíneo al corazón para suplir el volumen sistólico, ¿ya? Insuficiencia cardíaca sistólica, mira, tiene una fracción de eyección, dijimos que lo normal era de 60%, pero en este caso el paciente va a tener menos del 40% en un paciente que ya está descompensado. Fallo cardíaco en la función contráctil sistólica. Dilatación ventricular, ahí está, dilatación ventricular progresiva, como mecanismo compensatorio también llamado hipertrofia excéntrica. Es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica en el contexto de una enfermedad coronaria. Muy bien, entonces estos pacientes tienen esas características. Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción. Miren, acá incluso el Harrison lo pone primero. Arteriopatía coronaria. Muy bien. La dilatación excesiva del ventrículo además invierte a largo plazo la relación entre la precarga y la contracción. Es cierto, a veces se estira tanto, pero tanto, que ya cuando contrae, ya no contrae casi nada. O sea, la cura salió peor que la enfermedad, porque es tanta la precarga que llega al ventrículo, está tan estirado las fibras musculares, que ya perdió su elasticidad y se contrae muy poquito, ¿sí? Por eso se pierde ese mecanismo compensatorio, de modo que a mayor dilatación, menor contractibilidad. Apareciendo ya entonces cuando te compensa, bien. Pero ya cuando ya no te compensa, entonces vienen ya los... ¿Por qué? Porque el ventrículo se ahoga y se va a la aurícula izquierda, se va a las venas pulmonares y se va al sistema arterial pulmonar y va a haber exudación, pues, ¿no?, del agua hacia el espacio intersticial de tu pulmón anterógrado por bajo gasto cardíaco. Muy bien, entonces acá tienes insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiente llenado arterial, tienes disminución del gasto, insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Y acá te lo quieren dar a entender como que acá hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, de alto, porque ese es otro tipo de clasificación, las de alto gasto y las de bajo gasto. Dentro de las de alto gasto, por ejemplo, tienes un paciente con una vasodilatación excesiva, ejemplo, imagínate una tirotoxicosis, ¿no? Eso es, o un síndrome anémico. Entonces, estos pacientes tienen frecuencias cardíacas elevadas para tratar de compensar ese problema de hipoperfusión, ¿ya? En cambio, las de bajo gasto, que son como la que acabamos de hablar, tienes la disfunción sistólica, que tiene una hipertrofia excéntrica, y las diastólicas, que ya las vamos a ver, que tienen una hipertrofia concéntrica. Este paciente no puede relajar, este ya lo relaja demasiado, ya se estira, este no se relaja para nada, está totalmente hipertrófico, ¿ya? Ejemplo de principal causa de sistólica, la insuficiencia cardíaca, ya dije, la enfermedad coronaria, ¿no? Porque le produce infarto en el músculo y entonces no hay una buena contracción, o miocardiopatías que afecten al músculo, que no le permitan una buena contracción. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto frente a la insuficiencia cardíaca de gasto elevado.
La que acabamos de ver es la de bajo gasto, ¿ya? Hay un gasto cardíaco disminuido, menos del 40, sin embargo, en determinadas enfermedades que condicionan estados hiperdinámicos se puede producir cuadros de insuficiencia cardíaca en presencia de un gasto cardíaco elevado, que no es el caso que estamos estudiando, pero te lo menciono para que sepas que existen insuficiencias cardíacas de bajo y alto gasto. También las clasifican como agudas y crónicas. Las agudas las vas a ver pues en el contexto de un infarto de corazón, porque es una insuficiencia que se está produciendo en minutos nada más, ¿sí? En minutos, ¿ya? También en pacientes con disfunción valvular aguda, un paciente, no sé, que tenga una valvulopatía por Lippmann-Sachs, por ejemplo, que son endocarditis no infecciosas de las válvulas por lupus, por ejemplo, se me ocurre, urgencias hipertensivas, etcétera, ¿ya? Predominan los síntomas de congestión pulmonar o de bajo gasto, derechos o izquierdos o combinación de ambos, deterioro clínico brusco y grave, ¿sí? Disnea franca, ahí está. Muy bien, insuficiencias cardíacas de bajo gasto. Ejemplos, ahí está. Enfermedades extracardíacas, generalmente las de alto gasto, beriberi, que son déficit de tiamina, enfermedad de Payet, la sepsis, donde hay una vasodilatación generalizada, y va a haber insuficiencia cardíaca porque se secuestra pues todo el volumen, ¿no? Fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, anafilaxia, que es lo mismo que el mecanismo de la sepsis, ¿ya? Estas son insuficiencias cardíacas de alto gasto, alto gasto. Muy bien, seguimos. Hipertrofia miocárdica. Ahora vamos a ver acá, la flecha está en hipertrofia miocárdica. Ese es otro mecanismo de compensación frente a una sobrecarga de poscarga, sin mantenida. El otro era por una precarga mantenida, esta va a ser por una poscarga mantenida. Ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, ¿no? En la hipertrofia concéntrica se produce un aumento desproporcionado del grosor, como la imagen que les mostré al comienzo, lo que afecta a la disfunción de relajación de la diástole del corazón. Entonces no va a haber un adecuado llenado ventricular, pues porque no se relaja el ventrículo, está rígido, ¿ya? Hay fibrosis, disminución de la cavidad ventricular, apareciendo una insuficiencia de tipo diastólica. Hay un aumento de las resistencias periféricas, por ejemplo, la hipertensión no tratada en años te puede desembocar en un aumento de la poscarga y por ende en un aumento en una insuficiencia cardíaca. Acá hay un corazón del Rubin creo que es esto, que te muestra una hipertrofia de tipo concéntrica. Mire usted la cantidad de espacio para el llenado ventricular, este es el ventrículo del lado derecho, ¿no? Es el izquierdo, en un corte de tipo axial. Entonces, esta disfunción de tipo sistólica, ya no es excéntrica, sino de tipo concéntrica. Y se agrava cuando hay taquicardia, porque para que tú llenes el ventrículo, el ventrículo se va a irrigar, o el miocito va a irrigarse en diástole. A diferencia de los otros órganos que con la sístole, estás irrigando el órgano, aquí se irriga en diástole. Y si no hay diástole, no hay irrigación de los miocitos y por ende te puede condicionar pues a un infarto, ¿no? A una isquemia. Porque se acorta la diástole cuando se pierde la contribución auricular al llenado y en el seno de una cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces hay disminución de la contractibilidad. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular conservada, a esta es otra clasificación, más del 50%, no está en 60, pero puede tener 55, por ejemplo. Llamada previamente esta todavía se llamaba diastólica, presenta una alteración de la distensibilidad, ¿ya? De la distensibilidad o de la relajación miocárdica. Entonces, en un paciente con disfunción ventricular sistólica, no hay buena contracción, vas a encontrar un FEBI menos de 60. En una insuficiencia hipertrófica diastólica vas a encontrar la fracción disminuida, aunque en más del 50%. El ventrículo no es capaz de relajarse. Suele existir hipertrofia. Las causas más frecuentes son hipertensión, igual que el otro, cardiopatía isquémica, ¿ya? ¿Qué causó la cardiopatía isquémica? La aterosclerosis. ¿Y qué causó la aterosclerosis? La vejez, el sedentarismo, el alto consumo de grasas, de azúcar,
etcétera, etcétera. ¿Y qué causó la hipertensión? No se sabe. La sal, el azúcar, la grasa, el sedentarismo, la obesidad, etcétera, etcétera. O sea, todo nace de lo mismo. Sedentarismo, obesidad, aterosclerosis, etcétera. ¿Cuál es la principal causa según Harrison? Hipertensión. Muy bien. Mira cómo este mecanismo de remodelación ventricular que te explica el Harrison de medicina interna nos dice que hay un incremento de la presión arterial que estimula una remodelación. Va a haber hipertensión, citoquinas, activación de los sistemas centrorenina, angiotensina, aldosterona, y esto produce hipertrofia de los órganos. Hay un cambio estructural de los miocitos, alteración de la matriz, expresión génica fetal. También los genes fetales están involucrados en este tipo de disfunciones, ¿ya? Alteración de proteínas que controlan el calcio y un aumento del calcio, necrosis de los miocitos. Esta imagen la voy a pasar porque quiero mostrarte al final otra, ya que es más importante.